En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 14, dice: y será predicado este Evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, antes del tiempo del fin, que es la gran tribulación, se estará predicando el Evangelio del reino. El Evangelio del reino es el Evangelio eterno, del cual Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 7 habla, cuando nos dice que Juan vio a un ángel. Vamos a ver, recuerden que un ángel significa mensajero. Vio a un mensajero. Dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y si ese mensajero, ese ángel mensajero, que viene con el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, tiene que predicarle a los moradores de la tierra, ¿dónde tiene que estar entonces? Aquí en la tierra. Diciendo a gran voz. O sea que será un mensaje de gran voz de trompeta. Recuerden que la trompeta de Dios es la voz de Dios hablando. En el monte Sinaí dice San Pablo que la trompeta sonaba largamente. Eso es la voz de Dios sonando, hablando en el monte Sinaí. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y ahora viene diciéndole a la humanidad, a toda nación, pueblo, tribu, lengua y pueblo: temed a Dios y dadle gloria. Viene diciéndole a la humanidad que busquen a Dios, que sirvan a Dios, que le den gloria a Dios. O sea, que tienen un conocimiento de la adoración a Dios y enseña que adoren a Dios, que le den gloria a Dios. Y si viene para predicarlo a los moradores de la tierra, pues es un predicador. También dice: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, que adoren al Creador de los cielos y de la tierra, al Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice: porque la hora de su juicio ha llegado. Viene anunciando el juicio divino que ha de caer sobre la raza humana durante el tiempo de la gran tribulación, durante ese tiempo de 3 años y medio, señalado en la Escritura como el tiempo del fin. Por esa causa, ese mensajero con el Evangelio eterno, el Evangelio del reino, predicando su mensaje, ese mensaje con gran voz, o sea, es un mensaje dispensacional. Cuando es mensaje de gran voz, es la gran voz de trompeta, o trompeta final. Es esa trompeta o gran trompeta de Isaías, capítulo 27, verso 12 al 13. Y con gran voz es que serán llamados también los hebreos, los pertenecientes a las 10 tribus perdidas, que son los desterrados, y los otros de las 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, los esparcidos. Y ahora, esa también es la gran voz trompeta de 1 Tesalonicenses capítulo 15, versos 51 al 58. Y esa es la misma gran voz de trompeta de San Mateo capítulo 24, verso 31, que dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esos escogidos son los 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Y también son juntados los escogidos
del cristianismo. Por lo tanto, el día postrero es el tiempo más glorioso de todos los tiempos, es el tiempo en donde se entrelaza el Evangelio del Reino con el Evangelio de la Gracia, donde se entrelaza la lluvia tardía con la lluvia temprana, o sea, la enseñanza del Evangelio del Reino se entrelaza con la enseñanza del Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia gira alrededor de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo en la cruz del Calvario, siendo sacrificado como el sacrificio de expiación por el ser humano. Y el Evangelio del Reino gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y en el mensaje del Evangelio de la Gracia conocimos el nombre del Señor en su venida, en la primera parte de su venida, o sea, en su primera venida. Y con el Evangelio del Reino conoceremos el misterio de su segunda venida, porque gira alrededor de su segunda venida, y conoceremos el misterio de la obra del Señor en su segunda venida, la obra de reclamo, y conoceremos también el misterio del nombre como Rey de reyes y Señor de señores, el nombre nuevo del Señor del cual Él habla en la Biblia. Y eso nos dará la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero. Cristo preguntó en el capítulo 18, verso 8 de San Lucas, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Fe en su segunda venida, fe en su venida como el león de la tribu de Judá. Es que antes de su venida se estará predicando el Evangelio del Reino para darnos esa revelación, esa fe y fe revelación, para tener la fe, la revelación de su segunda venida y creer en su venida. Y ahora, para el día postrero habrá un grupo de personas que serán vivos y verán al Señor viniendo, conocerán el misterio de su venida, conocerán todo lo relacionado a la venida del Señor, correspondiente al día postrero, así como conocen el misterio de la primera venida del Señor. Y así como al tener la fe del Cristo, la fe de su primera venida, lo hemos recibido como Salvador y hemos obtenido la salvación y vida eterna y hemos obtenido una transformación interior, así también con la revelación de la segunda venida de Cristo recibiremos la fe para ser transformados físicamente e ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, tan simple como es. Estas son palabras del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo con relación al tiempo de la venida del Señor, donde el reino de los gentiles estará en los pies de hierro y de barro cocido, y en donde el Señor dice San Pablo que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿A quién? Al anticristo, al hombre de pecado. Y ahora podemos ver que el retorno de Cristo en gloria y los ejércitos celestiales es el evento más grande prometido para el día postrero. Y con ese evento, con la venida del Señor, grandes cosas van a estar sucediendo. Y para los creyentes, pues la transformación de los vivos y la resurrección de los muertos en Cristo es el evento más grande para ir de aquí a la cena de las bodas del Cordero. Ahora habrá una manifestación grande del poder de Dios, de la gloria de Dios en la tierra, en los últimos, digamos en los últimos 40 días
de la iglesia del Señor aquí en la tierra. Luego de la resurrección de los muertos en Cristo.